Hola, ¿qué tal? En este caso tenemos un tema, pues más que todo para conocer un poco de la importancia de manejar para el ingeniero industrial herramientas, sobre todo en la parte de análisis de datos y también para eh, vincularlo directamente con lo que es la cuarta revolución industrial que se está dando en este momento a nivel mundial. Algunos ya empiezan a hablar de una quinta. Es parte de la idea de abrir un poco los ojos, ver un poco más allá de lo que hay y pues tener en consideración diferentes elementos que se vienen dando, porque no podemos darnos el lujo de quedarnos atrás. Entonces, para eso este tema como tal habla sobre el desarrollo de entornos para asumir los nuevos retos en las tecnologías emergentes. Entonces, ¿qué son esas tecnologías emergentes? ¿A qué me refiero con una cuarta revolución industrial? Eso es un poco de lo que les quiero comentar ahora. Muchas veces se habla de todos estos temas y a veces se vuelven palabras comunes de utilizar, pero no tenemos o no llegamos a una eh, definición unificada por parte de todos y no conocemos muchas veces el contexto de todo lo que se está dando. Entonces conocí a alguien que mencionaba, en este caso el nombre de Ramón Rosales, y él tenía una frase a la que hacía referencia de la siguiente manera. Decía que las personas prefieren ser ignorantes felices antes que ilustrados preocupados. ¿A qué se refería particularmente con eso? Esto él nos lo mencionaba, era una de las personas de más alto rango dentro de la empresa. Y esto él nos mencionaba cuando nosotros llegamos a veces con una preocupación a exponerle algún problema específico. Y es que conforme uno comienza a entender más las cosas de un determinado tema, empieza a darse cuenta de la complejidad que hay detrás de él. Y no es tan fácil a veces opinar si no se tiene la suficiente información. Y conforme empiezas a analizarlo, sea cual sea este problema, sea un problema a nivel de procesos, sea un nivel de tipo de nuestra sociedad, en fin, difícilmente los factores que estemos analizando sean algo simple, sino que detrás de ellos hay una serie de elementos enlazados que lo vuelven sumamente complejo. Entonces, ese tipo de cuestiones es de lo que él mencionaba. A veces la gente prefiere pues no tener mucho conocimiento de qué es lo que está pasando a su alrededor para estar tranquilos y felices, porque cuando empiezas a investigar más te das cuenta de lo complejo que son los sistemas y en ese caso entonces comienzas a preocuparte. Es parte igual. Tenemos que conocer mucho de la información. Parte de lo que vamos a ver acá en el curso es que el principal insumo que nosotros tenemos para la toma de decisiones es la información. Y entre más información tengamos, mejores decisiones podemos tomar. No es cuestión de cerrar los ojos y decir que pues nada está pasando, ¿verdad? Eso es un poco de lo que hay que considerar aquí y a lo que se refiere esa frase también. Y relacionado con esto es que muchas veces hablamos y escuchamos el término de industria 4.0. Es que tiene que ver esto con la parte de nosotros de sistemas de información. En este caso. Y es que industria 4.0 corresponde a lo que es la cuarta revolución industrial que se está dando. Si nosotros lo vemos, la primera revolución industrial, que fue alrededor de 1784, por esa época, pues da inicio a lo que es la mecanización. Ya dejamos de trabajar con lo que es la fuerza de animales, con la fuerza humana, con este tipo de elementos, ¿verdad? Que era más de lo que encontramos en la naturaleza y empezamos a utilizar máquinas, principalmente para lo que es la parte de máquinas de vapor y donde la principal combustible que se utilizaba era el carbón. Entonces, muchas de estas máquinas se utilizaron para lo que fue la industria textil del algodón y ahí fue donde tuvo uno de sus el principal boom, digamos, de este tipo, de esta industria, y estamos hablando alrededor de 1700.
Eso para que tengamos una idea. Entonces ahí es donde comienza a cambiar las cosas. ¿Por qué se habla de una revolución? Porque cambia sustancialmente la forma en que se vienen haciendo las cosas, ya sea a nivel diario, digamos, de un tipo de forma personal a un tipo de forma laboral, en fin, en todos los campos esto nos afecta. Entonces vean cómo ya cambió, y pues quien tenía acceso a este tipo de mecanización, me refiero a esta primera parte, pues va a tener una ventaja sobre los demás, va a ser más productivo. Y recordemos en este caso, cuando hablamos de productivo, me refiero a productividad. Y la productividad como tal es la razón de la producción entre los insumos. Entonces cada vez que aumentemos ese indicador, vamos a tener un mejor desempeño, un mayor rendimiento, una mayor eficiencia. Entonces eso fue la primera parte, eso fue la primera revolución industrial, hablando de los años 1700. Para los años 1870, como 100 años después, comienza a darse la segunda revolución industrial, que se conoce como industria 2.0 también. ¿A qué corresponde? Bueno, esta parte de industria hace referencia pues a las implicaciones que tuvo que tuvieron las revoluciones industriales en la industria como tal. Como decía anteriormente, también afectaron aspectos cotidianos, la vida diaria, que puede ser como transporte, alimentación, etcétera, todo este tipo de elementos. Esta segunda industria o segunda revolución industrial hace referencia ya a lo que es la producción en masa y empezar a utilizar otras fuentes de energía, como el caso de la electricidad. Aquí donde tal vez uno de los elementos que más se pueden rescatar o más notables de esta época corresponde a Henry Ford, con el propietario de Ford Motor Company, en donde se diferencia de lo que había en el mercado en ese momento, porque llega a desarrollar una línea de producción para autos de manera estandarizada. Entonces por ahí se menciona a veces que hay una frase donde él menciona que el cliente podría escoger el color del carro que quisiera siempre y cuando fuera negro. Y lo que hacía referencia es que todos sus carros eran de color negro. Antes de la industria 2.0, la segunda revolución industrial, el cliente o la industria que había en ese momento era una industria muy artesanal, y cada producto era diferente entre sí de acuerdo a los requerimientos que tuviera el cliente. Entonces un cliente podría llegar y decir: un carro lo quiero que tenga con X, Y, Z modificaciones, y el carro se hacía en esas especificaciones. Entonces los tiempos de procesamiento eran muy altos. Ford viene, cambia todo esto y monta líneas de producción. Entonces en esa parte reduce los costos de materiales, reduce los costos de mano de obra y reduce los tiempos de ciclo, que es muy importante. Entonces podría producir una enorme cantidad de autos en muy poco tiempo. Y ahí es donde comienza entonces esta segunda revolución industrial, y Ford fue uno de los principales mentores en esta parte. También por su parte tenemos lo que es la tercera revolución industrial. En esta tercera revolución industrial va dirigida a lo que es la automatización, las computadoras y la electrónica. Entonces, incluso parte de lo que podemos ver ahí, algunas computadoras, recordemos de los primeros modelos que existieron, algunos robots, bandas transportadoras. Hay diferentes dispositivos. Vean que ya estamos hablando alrededor de 1970. Cada 100 años es más o menos que se viene presentando esa revolución. En este caso podemos notar una serie de dispositivos y elementos. Quizás el elemento que más rescato es el uso de la computadora y cómo pasó de un inicio de ser algo que estaba accesible solo para desarrollo de ciertas empresas, ciertas universidades o ciertas organizaciones, a volverse algo más personal. Entonces eso fue uno de los aspectos. Como decía antes, este tipo de revoluciones afectan no solo a nivel industrial, sino que también a nivel, aunque tal vez tiene su origen ahí, también afecta la vida cotidiana de las personas, cómo nos alimentamos,
cómo vivimos, el lugar donde vivimos me refiero, cómo nos transportamos, la salud, ese tipo de elementos. Y finalmente tenemos lo que es la industria 4.0, que es donde estamos ahora. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, aquí tenemos sistemas ciberfísicos, que lo vamos a ver más adelante, que un sistema ciberfísico es esa conexión que va a tener un dispositivo de tipo, por ejemplo, de hardware, algún robot, alguna banda transportadora, en fin, cualquier cosa, por medio de internet, esa conexión que va a tener ahí, tal vez a grosso modo. Esa parte ciberfísica va a estar vinculada. Si lo vemos, muchos de los elementos que están aquí en este dibujo son similares a los que estábamos en la tercera revolución, pero con un factor importante. Si vemos en la computadora dice ERP, que es Enterprise Resource Planning, que donde ahí podríamos mencionar diferentes. Tal vez a nivel de mercado en Costa Rica podríamos mencionar lo que es el SAP, lo que es Exactus, lo que es incluso Oracle, JD Edwards, en fin, este tipo de elementos. El ERP vamos a verlo más adelante a nivel del curso, que es, pero viene siendo ese software a nivel de la empresa que va a captar toda esa información que se produce, la concentra y con la cual podemos trabajar. Cuando hablamos de industria 4.0 estamos hablando que este ERP es un motor, principalmente aquí que tenemos. Y pues también tenemos algunos elementos, por ejemplo lo que es inteligencia artificial, lo que es la misma robótica, lo que es el Internet de las cosas. Y cuando hablamos de Internet de las cosas es que prácticamente hoy en día cualquier dispositivo que tiene un botón de encendido tiene también la posibilidad de conectarse por medio de Wi-Fi a un nivel central y usted operarlo. Si es el caso de su teléfono, la computadora, el televisor, cámaras web, en fin, todos los elementos que están prácticamente se pueden conectar, encender, apagar luces, abrir y cerrar puertas, en fin, hay diferentes. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro curso? Que aquí vemos la parte de lo que es un sistema de información que es necesario, y número 2, diferentes herramientas que vamos a ir viendo. Tenemos que involucrarnos en conocer esas herramientas e ir desarrollándolas con el fin de que nosotros podamos estar actualizados y tomarlo para beneficio de las actividades que desarrollamos, y no solo ser espectadores, sino tener elementos con los cuales nosotros podamos llegar a tener una mayor productividad como país. Entonces, el concepto, cuando hablamos de industria 4.0, muchas veces lo vemos como algo puntual, pero realmente es una serie de tecnologías que están asociadas a todo esto. ¿A qué me refiero? Bueno, que podríamos tener lo que es la parte robótica, chatbots, que ya no necesariamente cuando tienes alguna consulta a una empresa, escribes por Facebook, por WhatsApp, y puedes montar una conversación con un robot específico que ya ha sido diseñado para que tenga la capacidad de responderte. La parte de Machine Learning, Big Data, inteligencia de negocios, manufactura aditiva, la minería de datos, inteligencia artificial, ciencia de datos, Internet de las cosas, incluso una serie de elementos más, como Digital Twin. Hay mucho de lo que se puede llegar a desarrollar con todo esto que es esta nueva revolución industrial que se está dando por todas las tecnologías que hay en sí. Entonces veamos que se menciona ciencia de datos, minería de datos, Big Data, Machine Learning. O sea, todos esos elementos están muy vinculados con lo que son sistemas de información, y tenemos que empezar a conocer al respecto, tomarlos y mejorar el rendimiento de los procesos que nosotros hacemos. Entonces, este es uno de los elementos que tenemos por ahí para que consideremos. Por eso al inicio mencionaba lo que es la frase que tenía don Ramón González, esta de que la gente prefiere ser un ignorante feliz a un ilustrado preocupado. Cuando comienzas a ver todas estas tecnologías que eso nos afecta en todos los campos de nuestro ejercicio profesional. Entonces hay que empezar a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque
vamos a tener que necesitar del apoyo. Y en este momento todo el mercado, todos los procesos están requiriendo de estas nuevas expectativas que hay con las nuevas tecnologías, y entonces tenemos que ir cumpliendo con eso, tenemos que ir incorporando esas tecnologías en nuestro proceso. Entonces, bueno, lo que es la cuarta revolución industrial, ya hemos hablado de una serie de elementos que están alrededor, ¿verdad? Incluso se puede citar, de acuerdo al Foro Económico Mundial, lo que es la innovación y productividad, la desigualdad, perturbación de empleos o habilidades, una gobernanza hábil, la ética e identidad que hay que manejar, seguridad y conflicto, la disrupción empresarial y la fusión de tecnologías, una serie de conceptos que están todos alrededor, que se vienen dando, y como decía antes, tal vez lo más rescatable es que afecta a todos nuestros campos de la vida diaria. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de una pequeña revisión que había elaborado hace un tiempo, donde buscaba cuántos artículos, por ejemplo, a nivel de la base de datos de Web of Science, respecto a artículos científicos, se han dado sobre la cuarta revolución industrial. Y me encuentro que a partir del 2007 podemos ver conforme se van incrementando cada vez más, ¿verdad? Es lo que son artículos que son relacionados con este tema. Se vuelve algo más común, más cotidiano. En cuanto a las áreas, podemos ver que está en la parte de tecnología de alimentos, biotecnología aplicada a microbiología, ingeniería química, sistemas de automatización y control, medio ambiente, manufactura, ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería ambiental, química aplicada, en fin, en todos los aspectos pues se vienen dando muchos de estos elementos. Y también pues ya como grandes áreas tenemos la parte de ingeniería, de química, de ciencia de alimentos, de ciencia de la computación. Veamos que hay mucho elemento que se puede desarrollar. Entonces nuestro papel acá es que ir dándonos cuenta de que hay a nivel de sistemas de información, de nuevas tecnologías que pueda ayudarnos a desempeñarnos con una mayor productividad a nivel empresarial. Entonces aquí caemos a lo que es el tema de un sistema ciberfísico, que anteriormente mencionaba que es un mecanismo, o sea, un sistema físico. Hablamos de hardware controlado, monitoreado por algoritmos basados en computación y estrechamente integrados con Internet. Anteriormente hablábamos de eso y ahora vamos a ver algunos ejemplos con esto, porque particularmente es la base de la industria 4.0 que antes hablábamos, y como vemos, bueno, a veces mucho lo podemos manejar incluso desde nuestro dispositivo, que es celular, porque es el elemento más personalizado, considero, que tenemos. Y pues eso nos permite una mayor facilidad de cómo desarrollarlo. Una de las formas que vi, por ejemplo, de cómo esto nos puede ayudar, bueno, a interpretarlo un poco, es que muchas de las tecnologías que vimos antes en aquella ramificación de diferentes tecnologías, era agruparla en tres grandes áreas, por lo menos hace un tiempo desde lo que había visto. Y entonces está agruparlas en lo que es inteligencia artificial, La otra es Internet de las cosas, teniendo en cuenta, como decía antes, que prácticamente cualquier cosa puede conectarse por medio de un Wi-Fi. Y finalmente lo que es la parte robótica. Entonces, detrás de ellas hay una serie de tecnologías adicionales ahí a considerar. En cómo repercute esto en nuestra vida diaria. Tal vez aquí podría hacer mención, por ejemplo, a lo que es la codificación del genoma humano. Hito a nivel, digamos, de descubrimiento, pues se adelantó prácticamente a 80 años en lo que se tenía previsto que se podría lograr. ¿Y cuál fue la razón? La razón que se dio es que se contaban con tecnologías que antes no estaban disponibles, y fue posible procesar mucho más volumen de datos y adelantarnos prácticamente, como decía anteriormente,
en unos 80 años de lo que se tenía previsto. Entonces ya tenemos esa codificación, tal vez parte de las funcionalidades de estos del ADN, digamos, que todavía tenemos por determinar las características específicas, pero este ya se encuentra mapeado. Entonces es una ventaja, un descubrimiento bastante importante. ¿Qué otro tipo de elementos también involucra? Pues aquí podemos tener, por ejemplo, vamos a verlo, lo que son los carros autómatas. Ahí podemos ver que el carro, cuando encuentra un obstáculo, es capaz de llegar a detenerse. Incluso, bueno, ahí no se escucha, pero tiene como un pito que hace un ruido, y entonces él busca el lugar para brillarse. Veamos que es parte, digamos, de la tecnología que se viene desarrollando. ¿En qué se habla de esto? Por ahí hay un artículo en Estados Unidos, se hablaba de que consideraban que alrededor de 15 millones de empleos podrían estar arriesgándose. Antes que hablaba un poco de lo que mencionaba el Foro Económico Mundial, pues imagínense en la cantidad de personas que trabajan conduciendo automóviles, en lo que son taxis, camiones, como en ese caso, y ahora se van a poder realizar por este medio. Bueno, quizás una de las cosas que hay que considerar aquí es que ya son cuestiones que han pasado con otras revoluciones industriales, como les decía antes. Y lo que ha pasado es que la masa laboral pues se tiene que trasladar a desarrollar otro tipo de actividades, como cuáles. Pongo el caso de no sé, tal vez en lo que fue antes de la segunda revolución industrial, perdón, el caso de las personas que manejaban carruajes con caballos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tuvo que pasar? Bueno, esa fuerza laboral tuvo que moverse a otra área. Por eso mencionaba que tal vez lo importante también en todo esto es que sepamos reconocer estos elementos y nosotros los adaptemos a nuestros procesos, a nuestra vida diaria, para que se vuelva a nuestro favor y no esperarnos hasta que ya nuestro puesto de trabajo sea obsoleto. Entonces aquí podemos ver uno de los elementos. ¿En qué consiste? Bueno, esto es un poco de la forma que tal vez visualizan estos sistemas, los entornos, que tiene una ruta ya establecida, específica, y va haciendo un escaneo de qué son los artículos, los objetos que están a los lados, y que por medio de un algoritmo, como decíamos antes, él va determinando qué decisiones tomar. Entonces eso es un poco, digamos, de lo que tiene que ver con esta tecnología aplicada. Esa misma tecnología la podemos ver en elementos más básicos de nuestro hogar, ya lo que son dispositivos de limpieza, por ejemplo, y ahí podemos ver este tipo de artículo. Creo que andan como unos $500 a nivel del mercado. Tienen su propia base de carga eléctrica. Después puede monitorear donde hay objetos, donde no puede, para no chocar con ellos. La ruta a seguir dentro de la casa para cubrir toda la superficie posible, y también, bueno, una vez que ya termina, regresa a la estación de carga que tiene. Eso es un poco. Otros de los elementos donde los podemos encontrar está, por ejemplo, esto que es del Amazon Go, que es un supermercado de Amazon. Entonces ahí tal vez una de las características que vamos a poder ver es que no hay cajeros. Y en este caso las personas pueden ingresar simplemente con una aplicación específica, la pasan por esas estaciones que están al inicio. Se hace la descarga del producto de forma automática. Hay cámaras que se disponen para poder monitorear los productos que se están comprando, escáneres también.
Entonces la persona simplemente va, toma los artículos y pues instantáneamente se comienza a descargarle o montar lo que es una facturación, y posteriormente pues cuando pasa por ese mismo lugar donde ingresó en un inicio, pues se hace el rebajo correspondiente. Eso para tener un poco. Entonces para que veamos cómo toda esta tecnología llega a afectar, y a nivel de sistemas de información es sumamente importante que nosotros conozcamos este tipo de roles, qué tecnologías hay para que las podamos apostar o apoyar como mejoras en nuestro proceso. Entonces es parte de lo que se puede desarrollar. Eso ahí tal vez como para visualizarlo, tener en mente mucha de la tecnología que ya las grandes empresas están utilizando, pues ahí las podemos ver. En el caso de Amazon ha desarrollado ser una de las principales empresas a nivel mundial. Veamos que desde el punto de vista de almacenamiento también ya esto varía. Son almacenes completamente automatizados, que son robots que están constantemente moviendo sus productos de un lado a otro, preparando los embarques. Igual siempre se necesita del recurso humano, pero ya con otras funciones. Entonces un poco de lo que tenemos que ir haciendo para que ser pioneros, ser líderes en el uso de este tipo de herramientas, para que no nos quedemos atrás y que no veamos los aspectos negativos, sino que los aspectos positivos del provecho que podemos sacarle a todo esto. Entonces es parte de lo que hay que desarrollar y tratar con todo esto. Esos son algunos ejemplos ahí como para tenerlo. En este caso lo que es el Amazon, bueno, los beneficios que ha presentado Amazon en todo este tipo de elementos. Vamos a continuar. Y uno de los elementos, cuando hablamos de entornos, nos referimos también por qué los gobiernos necesitan responder a la cuarta revolución industrial. Y en esto específicamente Klaus Schwab, que es el presidente del foro de World Economic Forum, él mencionaba que en un periodo lleno de peligros que ha sido denominado la cuarta revolución industrial, los gobiernos y la sociedad civil y el sector privado tienen el deber de garantizar que naciones como Canadá estén preparadas para este nuevo mundo y sus desconcertantes desafíos. En medio de tanto cambio, un punto es cierto: podemos atrapar esta ola competitiva o dejarnos arrollar por ella, porque los cambios suceden. Entonces siempre vamos a toparnos con cambios, y uno de los elementos que nosotros tenemos que considerar es adaptarnos a ellos para beneficio propio, y no esperar que estos cambios se den y después ver que alguien más tome las decisiones. Debemos tomar las decisiones nosotros. ¿Por qué? Por un aspecto de competitividad. Tenemos que buscar nuevas formas de realizar las cosas. Y un poco ahora y ahora que ya Costa Rica ingresó plenamente en lo que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, pues una de las cosas es que podemos compararnos con otros países, y uno de los indicadores a nivel de productividad que utiliza el mercado es, por ejemplo, el número de horas que trabajan las personas. Es como un indicador. Lo que se toma es el número de horas, digamos, producidas entre el Producto Interno Bruto. Ahí podemos ver en este indicador que, por ejemplo, aparecemos entre los 3 países con más horas. O sea, tenemos menos productividad de todo el grupo de la OCDE o OCDE. Y Rusia, por ejemplo, tiene 0.2 horas. Nosotros vamos por 16.7. Okay, cuando en promedio la OCDE está en 5.1. Entonces podemos ver cómo estamos realmente en comparación con otros países de una forma muy deficitaria. ¿Cómo se mejoraría esto? Desde mi punto de vista, aplicando muchas tecnologías de este tipo que mejoren el rendimiento, que mejoren la productividad que hay actualmente. Y es un poco a lo que hay que ir trabajando. Aquí podemos verlo ya con mayor detalle, lo que les estaba mencionando ahora. Parte de estas noticias, tristemente diría yo,
es de lo que se hablaba, y como lo vemos, esto fue ya hace un par de años y todavía la empresa sigue, porque son elementos que están ahí y difícilmente a nivel impositivo, con reglamentación de este tipo, se va a poder llegar a algo. Eh, ya creo que lo que es la fuerza laboral que tiene es bastante grande, los beneficios que brinda, y lo podemos ver, ¿verdad? Comparado a otros sectores que están. Entonces, lo ideal, considero, sería brindar una mejor oportunidad para que este tipo de empresas, este tipo de industria, pues crezca y se desarrolle. No presentar imposiciones de este tipo, porque a la larga, como decía Klaus Schwab, los cambios vienen porque vienen, se van a dar cambios, y es parte de lo que hay que tener. Entonces, esto es un poco de lo que les quería comentar por acá, y bueno, por lo menos tener una noción de cómo todos estos sistemas pueden, a nivel de sistemas de información, nos va a beneficiar a nosotros y a los procesos en los que trabajemos, pero también, y tal vez de lo más representativo, las actividades a nivel cotidianas que nosotros tenemos. Entonces, eso para que lo podamos tener ahí, y bueno, eso sería principalmente. Muchas gracias.